la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. Agradezco al licenciado Manuel Méndez, jefe de Programación y Presupuesto, que viene el día de hoy precisamente para atender uno de los asuntos que tiene que ver con lo que es el cierre del presupuesto 2018, que ya de alguna manera se les hizo llegar los documentos para revisar precisamente lo que es la ampliación y el cierre del presupuesto del 2018. Y agradezco también al licenciado Felipe de Jesús Villanueva Melendres, director de Catastro, que también nos acompaña para platicarnos del trabajo que se hizo sobre lo que son las tablas de valores catastrales para Tonalá, ya que es un tema también que tenemos que desahogar en nuestra próxima Comisión de Hacienda. Y bueno, pues darle la bienvenida al regidor Catarino, muchas gracias, asesor de la regidora Gaby Venegas, muchas gracias por asistir. Hugo, el licenciado Hugo, como secretario técnico de esta comisión, y a todos los asesores y personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Pues bueno, me gustaría iniciar con el tema precisamente que nos hacen llegar a esta comisión, donde tiene que ver con lo que es la ampliación y cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018. ¿Por qué esta mesa de trabajo? Bueno, particularmente porque es un tema que tenemos, como bien lo dice su nombre, es un tema fiscal que tenemos que hacer este cierre, tiene que ser antes de lo que es el mes de agosto, y bueno, pues creo que estamos en tiempo y forma para poder dictaminar ya con la explicación que nos va a dar el licenciado Manuel. Se les hizo llegar, como ya lo comenté, lo que es la tablita de ingresos, lo que nos hacen llegar por parte de la tesorería del jefe de programación y presupuesto, y pues lo dejo en el uso de la voz, licenciado, para que tenga bien explicarnos de qué se trata esta ampliación y cierre del presupuesto de ingresos y egresos del 2018. Gracias, regidora. Bueno, como lo menciona la regidora, el cierre presupuestal del ejercicio está establecido en la Ley de Hacienda y Presupuesto del Estado como en la Federación. Nosotros, atendiendo precisamente a esa ley, ustedes tuvieron a bien el año pasado aprobar el presupuesto de egresos para el año 2019. De esa misma manera, la ley prevé que se pueden hacer durante el año modificaciones al mismo presupuesto, y posteriormente del cierre del ejercicio, conforme al cierre de la cuenta pública del año, se tendrá que hacer la última adecuación del presupuesto para ajustarlo precisamente con la cuenta pública. La cuenta pública pues es el documento en el que se ven reflejados todos los movimientos financieros de egresos e ingresos del municipio durante todo el año fiscal. Cabe recalcar que, bueno, mencionar que obviamente los ejercicios pues no tienen, son presupuestos anuales, y no, lo que únicamente cambia son los responsables del gasto. El año 2018 pues es un ejercicio que le dicen atípico, ya que está involucrado dos administraciones, y entonces, aunque el ejercicio del gasto, ustedes van a tener que aprobar el ejercicio del gasto tanto de enero a septiembre como de octubre a diciembre. Lo que cambia es el responsable del gasto. Ustedes tendrían tienen por disposición legal la facultad y la obligación de aprobarlo, ¿sí? Más no son responsables del gasto en sí, del periodo que no fueron ustedes pues los titulares del ayuntamiento. Es de enero a septiembre. Exactamente, que es de enero a septiembre. Cuando vienen las auditorías o cuando vienen las revisiones, se hace una misma auditoría, pero se hacen dos pliegos de observaciones, si las hubiera. Una para los anteriores responsables y una para los que ejercieron el gasto de octubre a noviembre. En este caso, el tesorero me recomendó mencionarles que ya en estos momentos tenemos varias auditorías abiertas, que son auditorías normales que llegan cada año. Tenemos ya ahorita los auditores de la Auditoría Superior de la Federación
en el edificio administrativo, revisando temas de obra pública. La Auditoría Superior del Estado, más o menos dentro del programa de auditorías, nos tiene contemplados por ahí del mes de octubre para venir a revisar todo el ejercicio fiscal 2018, y son los que en un momento dado, del derivado del pliego de observaciones, pues hacen dos pliegos, como les mencioné, uno para los anteriores y otro para los nuevos. Entonces esa parte no. Otra característica que tiene este cierre presupuestal es que es en el único donde ya no coinciden los ingresos y los egresos. Esto se da derivado de los ejercicios que tuvieron. Del presupuesto que ustedes autorizaron y que se han autorizado, y las modificaciones, siempre debe coincidir los egresos y los egresos para mantener un balance presupuestal. Ya en este último ya no van a coincidir, porque efectivamente se reflejan las cantidades finales que se tuvieron al 31 de diciembre del 2018. Entonces, dentro de la documentación que se les hizo llegar, hay una variación, ya no coinciden los ingresos con los egresos, pero ahí ya se hacen contablemente y presupuestalmente con una conciliación para saber dónde está ese diferencial, ¿no? O sea, si se debe, si está en bancos, si ya es un tema ahí contable. Nosotros... perdón, si me permites, licenciado. Bueno, primeramente dar cuenta de la presencia de la síndico Miriam Puyo Vega, muchas gracias, y de la regidora vocal Claudia Gabriela Venegas Sánchez, gracias por su asistencia. Contextualizarlas un poquito, estamos precisamente con el tema de lo que es la ampliación y cierre del presupuesto de ingresos y egresos del 2018, y el licenciado Manuel nos está explicando, y precisamente a esa diferencia, de acuerdo a los documentos que se les hizo llegar, yo era una de las preguntas que le tenía y que en este momento le está resolviendo, que hay una diferencia de 5.132.373 pesos, ¿no? En eso que nos hacen llegar, y que efectivamente es lo que nos está explicando ahorita, que va a haber la variación precisamente por los cierres que se dan al término de lo que es 2018, que finalmente nos toca a nosotros como Comisión de Hacienda aprobarlo, un ejercicio que fue 2018 de enero a septiembre, y la parte que correspondió a nosotros que ya ejercimos de octubre a diciembre, que son 3 meses, pero finalmente son 2 ejercicios los que vamos a tener que aprobar, ¿verdad? Así como en el ejercicio 2021, pues a ustedes les tocará ejercer de enero a septiembre, y la próximo ayuntamiento, hasta de funcionarios, de que algún presidente toma licencia. El pliego es muy específico en los plazos, o sea, si un presidente estuvo 2 meses solamente y después volvió el que estaba, pues ese ejercicio del gasto de esos 2 meses le toca al que estuvo, no al que tuvo la licencia. Entonces, esa parte que de alguna manera nosotros hemos visto que a veces hay alguna preocupación bien fundada de decir, oye, ¿yo por qué voy a autorizar lo que no gastamos? Apruebas por el tema de ley de responsabilidades, es decir, de que tienes una responsabilidad de aprobar la cuenta pública y de aprobar el presupuesto. Pero tu responsabilidad no está en el gasto de lo que hicieron los anteriores. Entonces, en esta tabla, no sé si la podemos hacer más pequeña. La tenemos aquí, ¿no? Sí, es la que ya se les dio. Dentro de lo que nosotros mandamos para solicitarles que se pasara a mesas de trabajo en la comisión, se les mandó una tabla en la que nosotros manifestamos los montos totales por capítulo, derivado que así es como se manejan los acuerdos de ayuntamiento. Ya en estas mesas de trabajo pues vemos ya más a detalle lo que se involucra en cada capítulo. ¿Se van a dar mucho? Sí, digo, pero finalmente cada uno de los regidores lo tiene ahí si quieres se lo envío para que tú lo expliques. Sí. En términos generales, el presupuesto del último presupuesto aprobado para 2018 a como se terminó el 2018, tuvo una variación solamente del 0.5%. Nosotros habíamos autorizado un presupuesto de egresos, bueno, digo nosotros, el ayuntamiento, en el 2018 de 1.329.336.313. Y el saldo al 31 de diciembre en los egresos fue de 1.322.633.841 pesos.
tuvo una variación a la baja, es decir, se gastó un poco menos de lo que se presupuestó, de 0.5%. En términos financieros, pues pueden existir varios factores. Uno es pues que no se tuvo los recursos esperados, y por lo cual no se pudo realizar las erogaciones que se tenían previstas, y de alguna manera se mantuvo el balance presupuestario. No, tampoco se tuvieron empréstitos, no se pidió dinero, pero las afectaciones principales fueron, nosotros teníamos presupuestado ahorita lo van a ver ya en la tabla, principalmente 143 millones en obra pública de ingresos, o sea, en la parte de ingresos los teníamos presupuestados en esos ingresos para poder gastarlos en obra pública, de los cuales solamente con convenios y de los fondos de obra pública se ejercieron 103 millones en 2018. Digo, como nota, este año lamentablemente hemos recibido muy poco dinero de la federación, entonces estamos haciendo las gestiones para poder realizar obra pública tanto de recursos propios como las gestiones que se están haciendo. Entonces no sé si quisieran podamos verlo a través de capítulos para que de alguna manera puedan ver las... Ajá, el capítulo 1000 está establecido por los servicios personales, que básicamente son todos lo que implica la nómina, implican también todas las prestaciones sociales de los trabajadores, tanto las apartaciones de los patronales como lo que es neto de nómina, la parte de aguinaldos, todo lo que viene en las condiciones generales de trabajo, todos esos rubros. En ese rubro se autorizaron 627 millones, como está ahí ahorita marcado ahí en la pantalla, y se ejercieron 616 millones. Aquí hubo una disminución, principalmente, entre partidas hubo aumentos y disminuciones. Sí, aquí hubo un aumento del 4% en la parte de salarios permanentes, que es básicamente lo que está en la nómina del municipio, que establece lo que son personas sindicalizadas y comisaría de seguridad pública. Y ese aumento de 4% fue primordialmente el que se estableció como aumento salarial en el 2018, que estaba más o menos, era lo que se había calculado que fuera apegado más o menos a la inflación. Nosotros estamos conscientes que no es suficiente, o sea que la idea del presidente es la dignificación de los salarios de los trabajadores, pero fue lo que se presupuestó en 2018 y lo que se ejerció. Hubo una disminución del 17%, de 88 a 74 en personal transitorio. Aquí es donde entra todo el personal supernumerario. Esta disminución fue derivada principalmente del ajuste que se hizo en el mes de octubre. En el mes de septiembre, el 31 de septiembre, dejan de elaborar todo el personal supernumerario que se contrató por la pasada administración y el personal de confianza. El personal de confianza, algunos se vuelven a contratar porque precisamente son de los niveles de jefaturas hacia arriba, es el nivel de confianza, incluyendo cajeros, inspectores, auditores, que esos tienen categoría de confianza, y se empieza a contratar personal supernumerario, pero esta administración se limitó mucho en la contratación de ese tipo de personal. Entonces ahí nos pudo dar una disminución del gasto de casi 15 millones de pesos para ese rubro, que se tenían presupuestados 88 millones. En los otros son la parte de seguridad social y de prestaciones, que en algunos casos bajan derivado precisamente de la no contratación del personal. Es decir, no contratas más personal, pues ya no pagas seguro social, ya no pagas pensiones y algunas otras prestaciones, incluso los proporcionales de aguinaldo y todas esas cosas. Al 30 de septiembre se pagaron todas las partes proporcionales de las personas que se habían contratado en la anterior administración, y se pudo solventar ese gasto. Asimismo, en esta parte de los 101 millones, va incluido los 55 millones de aguinaldos que se pagan en el mes de diciembre. Una parte se pagó en el mes de septiembre por la parte proporcional de los supernumerarios, pero casi el grueso se pagó en el mes de diciembre.
Entonces esa partida en lo general tuvo una disminución del 2%, lo cual, pues, como mencionaba, la razón principal pues fue la no contratación de más personal. Se tenía una nómina muy abultada a finales de septiembre de alrededor de 3.300 empleados y ahorita está en el orden de 2.900. Entonces sí hay hubo una buena reingeniería en la parte de recursos humanos para poder tener esa parte de redistribución de las personas en las áreas y no contratar personal de más. En el capítulo 2000, que es el que a continuación presentamos, es el de materiales y suministros. El de materiales y suministros entran todos los insumos, generalmente son temas de gasto corriente, tanto el capítulo 2000 de servicios materiales y de servicios generales. Vienen materiales desde lo de administración, papelería, alimentos, materiales de construcción, productos químicos y farmacéuticos, gasolinas, vestuario, materiales y suministros de seguridad y herramientas y refacciones. Aquí tuvo una disminución, nosotros le llamamos marginal, es decir, del 2%, o sea, básicamente se gastó lo que se tenía presupuestado. Entre partidas hubo algunos movimientos, hubo una disminución del 25% y entre partidas hubo una disminución entre el 38 y la que menos se gastó fue la del 49% y aquí se refleja un aumento del 100%, que es un tema que les queremos explicar. Nosotros presupuestamos erróneamente 22.542.000 pesos en materias primas y materiales de producción y comercialización. Realmente fue un error de dedo, ya que esa partida se utiliza cuando los municipios generan algún valor agregado a algún producto. Nosotros no somos ese tipo de municipios. Generalmente ese tipo de partidas las usan empresas como las paraestatales, como tipo Pemex, o algunos municipios que están cerca de algunas zonas en las que se genera algún producto de valor agregado. Y no esos 22 millones se deberían haber estado presupuestados en lo que fue materiales y artículos de construcción. Entonces, de hecho, por eso esa partida bajan los 22 y en la otra suben efectivamente los que se ejerció en esa partida. Entonces, ahí nada más eso. Y si los 22 hubieran estado donde deberían estar, hubiera bajado alrededor del 30%, 40%. Sí, yo creo que aquí sería muy conveniente, independientemente de revisar nosotros, si tuvieran a bien, salvo lo que digan mis compañeros, revisando también el tema de sus agendas y demás, los que tienen particularmente que van a la alta, ¿no? Los que tienen a la baja creo que es bueno, creo yo. Sin embargo, vemos ahí algunos esa acotación que haces del 100%. Exactamente, esa fue la situación que sucedió en estas dos partidas. Sí, si quiere continúo con los que fueron a la... No sé qué opinan los regidores, o si quieren que nos vayamos de uno por uno, también los que están a la baja. ¿Sí? No, los que están a la alta, si nos digan nada más, para solventar alguna duda que tuviéramos, y en el momento igual para no irnos uno por uno, sino por los capítulos y darle... Okay. Sí, de hecho, pues el capítulo en general, el de materiales y suministros, fue de un 25% a la baja, prácticamente en todos los rubros. Pasamos al de servicios generales, que ahí de manera general hubo un aumento del 8%. Hubo un aumento del 8%, en el cual las partidas que aumentaron fueron las de servicios profesionales, científicos y técnicos. Aquí lo que pasó en esta partida, tenemos básicamente
cuatro rubros en los que se ejercieron prácticamente 18.8 millones, que es el total, prácticamente el total de la partida, donde 4 millones se ejercieron principalmente en lo que fueron las calificaciones, los pagos a los honorarios de las calificadoras que nos obliga el tema de deuda pública, que son 2. Nos hacen 4 calificaciones anuales, que son una de la calificación del municipio como entidad y otra la calificación del crédito, y por total pues obviamente se pagan 4 contratos de calificadores. Por el tema igualmente del contrato de deuda estamos obligados a hacernos 2 dictámenes financieros por alguna institución externa, que lo que hacen pues son auditarnos los estados financieros, hacen revisiones aleatorias a toda la documentación, y básicamente ese es el caso para ese monto. Después se hicieron prácticamente proyectos de obras públicas en la administración pasada, alrededor de 60 proyectos de obras públicas, lo que son proyectos ejecutivos, que esos proyectos se ingresaron tanto unos el año pasado como sirvieron para poderlos ingresar este año dentro del plan de obra municipal, que ronda los 1,000 millones de pesos. Se pagaron esos proyectos municipales, y básicamente otros 8 millones de pesos son por el programa Fortasec del año pasado, que se recibieron 17 millones, de los cuales 8.5 van los proyectos de prevención, el pago de los honorarios de las academias que otorgan las capacitaciones a los policías, y el tema de control y confianza, que esos están establecidos en ese rubro. Aparte de 1.2 millones que se ejercieron para el tema de pagos de honorarios de los servicios de servicios médicos, de los rayos X que están condicionados. Esos fueron básicamente esos cinco rubros. Se ejercieron 18.7 millones, que más o menos es el total de la partida. Los otros 500,000 pesos pues van temas desde el arrendamiento de las copiadoras, servicios del arrendamiento de digitalización, algunos pagos a veces de honorarios de jurídico, honorarios de ¿qué son los notarios, las personas que dan un recibo de honorarios, todos van en ese rubro. Pasamos el 4,000. Bueno, ahí subió otra, que fue la de... Son los 4 rubros, ¿no? De los que hablaste. Sí, son esos. En servicios oficiales, hubo un incremento significativo. Básicamente fueron cuatro eventos grandes los que se pagaron, que van en esa partida, que fueron el concurso de la cerámica del año pasado, fiestas patrias, todos los apoyos que se dan a las cruces, los eventos, y subió esa partida ya que se hicieron eventos alusivos a la inauguración de la avenida Tonalá, cuando se inauguró el paseo Guardianes de la Reina. Aquí se ve reflejado todos los insumos necesarios para que se hicieron cuando se fueron creo que vinieron bandas. Un evento grande, ¿no? Que era más o menos, se tenía que hacer un evento ad hoc con la inversión que había hecho el gobierno del estado, que había sido alrededor de 100 millones de pesos. Entonces pues en su momento los titulares del ejecutivo pues establecieron que se tenía que hacer un evento al nivel de la obra que se había realizado. Y otro aumento muy importante que vale la pena mencionar es el de la partida 3.900, que es de otros servicios generales. Como hemos estado explicándoles, en esta partida se paga lo que es el servicio de recolección y de disposición de basura. Ahí tuvimos un aumento significativo en el costo de la recolección y disposición. Nosotros teníamos contemplado alrededor de 62 millones para el tema de CAPSA y otros 5 millones para otros temas. Y solamente CAPSA en el ejercicio 2018 se ejercieron 81 millones de pesos.
prácticamente el 90% de esa partida, que son 89 millones. De ahí se ejercieron alrededor de 3.7 millones para cumplimientos de órdenes judiciales. Aquí incluimos pues temas de laudos, tanto civiles, mercantiles y de otro tipo, y 4 millones de temas de accesorios de pensiones, de las actualizaciones que se van haciendo de los pagos de pensiones del Estado. Entonces básicamente el 90% se fue en el tema de la basura. Soy más decir, pero así fue. Pero estamos de alguna manera a principio de este año subieron mucho las facturación, derivado que se hizo pláticas de la empresa, había muchas quejas de que no pasaba las recolecciones, entonces pusieron supervisores dentro de los camiones, pero casualmente también elevó mucho la facturación. Entonces allí es un tema ahí de que se está analizando principalmente con el tema de la recolección de basura. Después en el tema en el capítulo 4000, que es el de transferencias, ahí solamente ejercemos una partida, bueno, ejercemos algunas, pero la principal es la de transferencias internas al resto del sector público. Aquí es donde se reflejan los transferencias que se hacen a los OPDs, a los 4 OPDs que tenemos. Aunque nosotros presupuestamos en un inicio una cantidad que ya sabemos que les vamos a dar mensualmente, la administración pasada, como esta, ha tenido a bien hacerles las devoluciones apegados al artículo 3b de la Ley de Coordinación Fiscal, en la que dicen que si ellos timbran correctamente sus nóminas y lo hacen en tiempo y forma, ese dinero no se les regresa a los OPDs, se les regresa al municipio, pero los titulares han tenido esa asignación de regresarles ese dinero también a los OPDs. Entonces, de alguna manera, como no es algo uniforme, es decir, va en relación a que si timbran bien o no, ese dinero se les ha estado regresando a los OPDs para que tengan ellos algo más de solvencia económica. Entonces, esa fue la variación que sucedió. O sea, la variación que hubo en ese año fue principalmente por las devoluciones del artículo 3B, y de alguna manera pues es beneficio para los OPDs. Después pasamos a las 5,000, que es un tema interesante porque hubo aumentos. Ahí el capítulo 5,000 y 6,000 son de inversión pública, que a nosotros y obviamente siempre a los ejecutivos nos gustaría que tuviera muchos aumentos, debido a que pues es generar valor tanto en infraestructura o activos del municipio y para la ciudadanía. Entonces en este rubro, en la parte de mobiliario y equipo de administración, uno pudiera pensar que a lo mejor se fue mucho tema de oficinas y esto, pero no. Dentro de ese apartado están el tema de mobiliario artístico. Entonces, cuando se realizó en el 2017 una licitación para el paseo patronal de Guardianes de la Reina, todos los activos que están ahí tienen que incluirse dentro del activo del municipio, y no es precisamente obra pública, sino que son compra de activos. Entonces esa es prácticamente de esos 7,369,000 pesos. Esos 7,369,000 pesos, 6,056,000 fueron de esa licitación pública de paseo peatonal turístico Guardianes de la Reina, que viene involucrado pues las esculturas monumentales y todo ese tema que está patrimoniado. Hay un contrato de conservación también, entonces ahí involucra. Pero básicamente ese fue el aumento sustancial de esa partida. ¿Ese contrato de conservación es con el particular? Es con el mismo creador de las obras, es con el mismo creador. Con Camilo Ramírez. Exacto, sí, con el maestro Camilo. ¿Ese contrato todavía está? Creo que está en temas de renovarse, vencía en estos términos, en estos términos de tiempo,
porque es precisamente casi a un año de O sea, que es como una renta que le están dando. pues ahí no, es un pago anual, en el cual él, dentro yo digo, no tengo mucho contacto con los contratos, pero sí, obviamente los tomo en cuenta para el tema presupuestal. Creo que es un contrato anual en el que él se compromete pues a mantener las piezas en buen estado. Y digo, lamentablemente sí se ha tenido que ejercer la garantía, porque creo que por ahí le robaron el penacho al que estaba al que está dorado, todo eso se lo robaron. El jarrito también le habían dado ahí Sí, es un moche. seguro de las Y entonces piezas, ¿no? el no tener ese contrato con esa persona pues nos involucra, ahora sí que tanto de recursos propios como de nosotros mismos hacerlo, y pues es un tema artístico, ¿no? Claro. Incluso ese no se fue al tema de adquisiciones, precisamente porque él tiene la titularidad de las obras de la creación, y pues ahora sí de quién mejor que él para mantenerlas, ¿no? Y creo que sí se vencía, estaban viéndose con el tema de patrimonio, y creo que estaban o en proceso de renovárselo o en proceso ya de hacerlo, sí. Pero ahora sí que pues, lamentablemente se ha tenido que usar ese, porque sí, la gente a veces es media descuidada. Entonces, principalmente ese monto pues fue derivado de lo último que se ejerció de ese convenio de Guardianes de la Reina. Después vamos al tema de donde subió un poco más, fue en el tema de vehículos y equipo de transporte, donde ya en esta administración, prácticamente ese gasto es totalmente de esta administración, se adquirieron las 23 patrullas, que son parte de esos 15 millones, y de la otra administración se adquirió un Nissan Tida 2013, creo que también para la comisaría. Y eso suman los 15 millones 32 mil pesos, son las 23 patrullas. También sube, si se recuerdan, se compraron 25 patrullas, Sí. pero esas 23 entran en vehículos y equipo de transporte, y las otras dos entran en la siguiente partida, que es equipo de defensa y seguridad, debido a que esas camionetas se les compró el tema del blindaje. El anterior comisario, al que está ahorita, en su momento hizo la solicitud para que esos dos vehículos Que son las mismas que que ya se enajenaron. se desincorporaron. No, Recuerdan están- que lo votamos las dos Sí, camionetas, así Ajá. es. Las dos Entonces, patrullas. esos 4.700.000, prácticamente 4.650.000 pesos, son del blindado de las dos camionetas, que tenía un valor de 2.200.000 el puro blindaje, más los 2.300.000 que costaban las camionetas. Sí. Esa es la justificación de esa partida. En maquinaria, equipo y herramientas, también subió el equipo de defensa y seguridad, que tenemos 4 millones, son Ese es ya el subí de aquí. sí, el otro. Sí. Maquinaria, equipos y Equipo y herramientas. Ajá, ahí hay una partida en la el capítulo 5.600, y en el objeto del gasto 565 perteneciente a esa partida viene el tema de telecomunicaciones. Ahí se adquirieron por parte de Fortasec 20 radios portátiles, modelo AXP, modelo 100, con un valor de 1.302.000 pesos, y las baterías para estos, 150 baterías. Ese es recurso Fortasec prácticamente. Donde se gastaron también, o sea, se manifestó un gasto alto, que fueron 750.000 pesos, fue para una cámara de refrigeración que está en el rastro. Entonces básicamente son 2.388.000 esas cuatro cosas, que prácticamente es el 90% de la partida. Lo demás son maquinarias y herramientas, que es temas desde desbrozadoras, asadones y todo ese tipo de cosas. Si quieren nos vamos al de la deuda pública, el Ajá. 9.000, que es entonces es muy... El de la deuda pública son más, está el tema de la amortización, prácticamente ese
subió, o sea, aquí se manifiesta que subió un 4%, derivado, la explicación fue, la justificación es que los 2 millones, más para abajo, los 2.320.000 pesos que están aquí es la amortización del mes de diciembre de 2017, que no se realizó en el mes de diciembre. Realmente el banco, pues a veces cae el dinero, generalmente el cobro, como ustedes saben, el mecanismo de pago de la deuda no nos llega a nosotros el dinero, llega al fideicomiso y después nos lo pasan. Entonces, en diciembre hubo alguna situación que nos ha pasado, que a veces en un mes no cobran y al otro mes cobran pues, 2 meses, ¿no? Entonces, esta amortización de 2.320.000 pesos corresponde a la amortización de diciembre de 2017, que no se cobró en 2017. Por eso nosotros el pago total ese obviamente lo tenemos muy bien controlado, sabemos cuánto nos van a cobrar al año. Durante 2018 se pagaron 53 millones, pero subió a 55 debido a que no estaba contemplado dentro del ejercicio. Y de los intereses, nosotros ahora sí que siempre queremos que baje la tasa. Hicimos una buena proyección en el tema de intereses, contemplamos 95 millones por temas de decimales en la tasa de interés, y dentro de 2018 subió 3 veces la tasa interbancaria, la tasa que establece el Banco de México, y hubo una variación de 3.400.000, pero básicamente pues los 2.778.000 pesos es la comisión por mantenimiento del fideicomiso, que anteriormente nosotros la establecíamos en la partida donde ponemos todas las comisiones bancarias, derivado de una observación que nos hizo la Auditoría Superior del Estado, en el que esas comisiones tenían como origen la deuda pública. Nos recomendaron ponerla precisamente en las comisiones que están en el capítulo 9000, que son de deuda pública. Anteriormente lo que se generaba en esta cuenta se iba a la cuenta de comisiones bancarias, y nos dijeron, pues como es exactamente lo que te cobras de deuda pública, mejor ponlo a las comisiones. De ahí tenemos la última partida con aumento significativo, que es la de ADEFAS, que es la de adeudos de ejercicios anteriores, que subió alrededor de 11 millones. Aquí tenemos básicamente el pago de todos los pendientes que se dejan en el mes de diciembre, se pagan en el mes de enero o en el mes de febrero del ejercicio. Más o menos alrededor de 50 millones fueron de temas institucionales, lo que se deja, lo que no se paga de las nóminas de diciembre y del aguinaldo, las aportaciones patronales, tanto de pensiones del Estado como del Seguro Social, y a su vez algunos adeudos que se tenían como la luz te la cobran al siguiente mes, se devengan en el mes de diciembre, pero se pagan en el mes de enero. Entonces básicamente esa fue la variación, y alrededor de un 10% de la partida es de gasto corriente, es decir, de proveedores en general. Okay. Pues no sé si tuvieran alguna duda al respecto. Creo que esta parte ha quedado muy clara. Les dejamos de cualquier manera la tablita, sí, para que ustedes la puedan revisar y estar en condiciones de poder dictaminar en la Comisión de Hacienda, ya con base a lo que tenemos, esta ampliación del ejercicio presupuestal 2018 que se tiene que cerrar, ¿verdad? Es una pregunta. Sí, claro. En el 3.300 de servicios profesionales y científicos técnicos, ¿son de los proyectos que mandaron a la federación, de los proyectos? En este proyecto no tenemos todavía ninguna respuesta a esos proyectos. No, el plan municipal de obra, aquí yo cuantifiqué, me metí a las pólizas de estos proyectos. Son alrededor de 58 proyectos, sí, los que se pagaron en obras públicas. Eso viene... Son los 18 millones. 18,8 millones. Exactamente. Son proyectos ejecutivos, y esos proyectos ejecutivos obran en la Dirección de Planeación de Obras Públicas.
Y eso sirve cada año, ya que en los meses de enero y febrero se hacen las gestiones ante el Congreso del Estado para meter los proyectos de obra, y pues básicamente pues, tú vas ya con el proyecto prácticamente, o sea, ya hecho, porque si no dicen, pues tráeme el proyecto y de aquí a que lo haces y todo eso. Entonces básicamente estos proyectos generan el Plan Municipal de Obra Pública de 2019, que ronda de los 1.054 millones de pesos. Se van acumulando a proyectos que no se han realizado, pero de todos modos, básicamente no se tenían esos proyectos en 2018, se generaron estos pagos para pagarlos, para realizarlos, y son los que generaron ese plan municipal de obra. Ese plan municipal de obra todavía está en proyecto, ¿no? Sí, no, está en proyecto, porque no hemos recibido, pues ahora sí que pero en dado caso que en el 2020 esos mismos proyectos se pueden meter, ¿o tienen que volver a pagar? Tienen que volver a pagar. No, esos ya son propiedad del municipio, pues, exactamente. No, si lamentablemente no se utilizarían, no, pues se vuelven a... O sea, porque obviamente no se meterían... volver a pagar por 19 millones. No, claro que no. Si ya están ahí. Exactamente, los tiene obras públicas para en cualquier momento, ya sea que generalmente lo que pasa en la federación es que baja la información de si sabes que se va a abrir las ventanillas de ramo 23. Entonces, está asignado para el municipio de Tonalá 50 millones de pesos. Entonces, toman esos proyectos y los llevan, y llevan muchos más, porque de ahí tanto el Congreso o a veces el gobierno del Estado pues hace la selección y decir, pues te doy para esto, te doy para esto, te doy para esto, y ya vienen ya están focalizados. Obviamente los que ya no se utilizarían serían los que de alguna manera a lo mejor se pudieron hacer con ramo 33, porque nosotros este año vamos a ejercer alrededor de 74 millones de ramo 33, y obviamente esos proyectos son de esos proyectos, pero no son todos, pues, o sea, no se volverían a usar los que obras que ya se hayan hecho, porque si ya nos meteremos ahí. Pues con 19 millones pues se pueden hacer varias obras, pues, por eso que claro. En vez de hacer proyectos, pues hacer un proyecto. Sí, no, esos ya están. Vista, pues. Sí, no, y esos ya están derivados a que precisamente a veces no se tenían los proyectos listos para ingresar a los fondos federales o a los fondos estatales. De ahí, digo, yo recuerdo que muchos de los proyectos sí se usaron para el tema del el Consejo Metropolitano, que este año tampoco nos ha dado nada o sea, ni estatal ni federal ha llegado un peso, más que de federal o de Fortasec, que pues es lo único, la verdad. Pues muchas gracias, licenciado. Y pues si no tienen ninguna otra duda, pasamos al tema de las tablas de valor catastral y pedirle al licenciado Felipe de Jesús Villanueva. Este es un trabajo que se vino realizando durante algunos meses, donde tiene que ver con un informe, un dictamen que ya está aprobado por el licenciado Juan Partida Morales, secretario de Hacienda Pública y presidente del Consejo Técnico Catastral del Estado, que si bien es cierto tuvimos a bien trabajar en un documento que es imposible hacérselos llegar porque son muchas copias, pero ahorita se los vamos a circular para que lo conozcan, y pues que el licenciado Felipe, director de Catastro del municipio, pues nos platique de qué se trata, con la finalidad de poder también estar en condiciones de dictaminar en la Comisión de Hacienda. Adelante, licenciado. Gracias, señorita regidora. Buenos días. Pues atendiendo al mandato de la Ley de Catastro y al reglamento del Consejo Técnico Catastral del municipio de Tonalá, es obligación del catastro llevar a cabo cada año un estudio de valores y hacer una propuesta, una iniciativa para las tablas de valores del año fiscal siguiente. Por su parte, el gobierno del estado nos hace recomendaciones sobre cuál deberán ser los lineamientos sobre los cuales podamos nosotros atender los estudios, ¿verdad?, del municipio para llevar a cabo la elaboración de tablas de valores catastrales. Nosotros este trabajo que tienen ustedes aquí a la vista lo iniciamos como lo marca el reglamento a principios de año, con reuniones con
entidades técnicas como el Colegio de Ingenieros, como el AMPI, como el Consejo Intergrupal de Evaluadores, el Director de Obras Públicas, nos hizo favor la señorita regidora, también parte del Consejo, la Directora de Ordenamiento Territorial, es decir, un equipo técnico y de estudio para someter las tablas de valores o la iniciativa de las tablas de valores. Aquí hubo varios ejes en los que nos centramos nuestros estudios, que fue primero una metodología que no existía en el municipio, en catastro en específico, para hacer evaluaciones. Es decir, implementamos o propusimos al Consejo un método de evaluación en puntos para situaciones de controversia. Es decir, establecimos un procedimiento científico para evitar controversias entre los ingenieros, entre los que presentan ante catastro algún avalúo, que ellos tienen una perspectiva sobre las construcciones y catastro otra. Entonces, mediante este procedimiento científico que propusimos al Consejo, se va a eliminar esas diferencias, ¿no? Se somete al procedimiento científico y da la clasificación, el valor, y es así como se aprueba un valor catastral. De igual manera, nosotros tuvimos a bien proponer al Consejo un eje sobre el cual nosotros tenemos en el municipio valores en transición, es decir, un solo valor para todos los valores rústicos del municipio. Y estudiamos y explicamos al Consejo que existen zonas con menores influencias urbanas que aún ahorita son rústicas, pero ya tienen influencias urbanas. Es decir, hay lunares que ya están dentro de la zona urbana, que todavía están como rústicos, pero ya tienen influencia urbana. Entonces esos deben de tener otra clasificación, ¿verdad? Instituimos eso. También actualizamos los valores, algunos valores de zonas, ya que de 2017, 18 y 19 se proponía al Consejo las tablas de valores, pero sin incremento alguno, sin estudios. Nosotros nos dimos a la tarea de ir a campo, hacer dictámenes, estudios de valores, se los mostramos al Consejo para que entre todos tuviéramos un estudio de valores y sobre todo pudiéramos actualizar los valores del municipio, ¿verdad?, que estaban tan desactualizados. De la misma manera, también nos dimos a la tarea de revisar los valores de construcción. Es decir, sabemos que los valores de construcción, bueno, los materiales son los mismos aquí que en Zapopan, que en Guadalajara, que en Tlaquepaque. Sin embargo, Tonalá estaba desactualizado. Nosotros no quisimos atender a la recomendación del Estado, ya que suponía un incremento muy elevado por arriba del 15%. Entonces, estuvimos estudiándolo con el Consejo. Nuestros incrementos, los más altos en materia de construcción, fueron de alrededor de 8 o 9%, ¿verdad? 8.55. Así es. Entonces, nuestro trabajo en lo general, con lo que corresponde a las tablas de valores, fue más bien técnico. Es decir, actualizamos las plazas comerciales, las empadronamos en las tablas, así es. Le dimos un criterio más específico a los regímenes de condominio, a la forma de evaluar lo que son los condominios horizontales y verticales, ¿verdad? Propusimos el procedimiento de evaluación de los condominios para que fuera de una manera transparente y quedara bien establecido el valor, ¿no? Perdón, si me permite, licenciado, les vamos a hacer llegar una copia, no de todo el documento, pero sí de estas dos, de los valores de construcción, de cómo quedaron, también para que ustedes lo revisen, pero sí era importante que nos acompañara el director de catastro precisamente para comentarnos ese trabajo técnico, porque finalmente se hizo con el Consejo Técnico, que se nombrado por el presidente municipal, y él como presidente de ese Consejo Técnico
donde efectivamente se dio a la tarea de trabajarlo con todo el consejo, como ya bien lo dijo el licenciado, ¿no? Con los ingenieros, con los expertos. Tuve a bien participar en esa mesa como presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Sin embargo, efectivamente, como se muestra y como se los hice llegar, nos envía el licenciado Juan Partida lo que es el dictamen de esto que ya estas tablas de valor catastral, mismas que también como Comisión de Hacienda tenemos que aprobar para posteriormente mandarlo al Congreso del Estado, para que a su vez ellos hagan lo conducente. Si bien es cierto, vienen aquí y solo pedirle que nos explique, vienen dos recomendaciones a subsanar, que es no sentar el sello en la parte del ayuntamiento, que por ahí solo sucedió en un espacio que está aquí señalado, donde se puso el sello en lugar de ponerlo en lo que era el ayuntamiento, se puso en el del Congreso del Estado. Y la otra que tiene que ver con completar algunos nombres de calle. Ejemplo, pone uno cuadrante A3 en zona 82, que me decía el licenciado que son cuestiones técnicas. Pero... Sí, por ejemplo, en este dictamen que ya fue aprobatorio por parte del gobierno del Estado, nos hicieron estas dos recomendaciones, y en tocante a lo de las calles, cuando comparecimos ante el Consejo Técnico Catastral del Estado, yo les comentaba que en su momento lo hicimos del conocimiento de la dependencia correspondiente, que es Obras Públicas, para lo cual nos hiciera llegar las colonias y poder actualizar las tablas. Nosotros actualizamos cotidianamente con los trámites que hacemos las zonas y los distritos, pero el padrón de calles, me comentaba el director, el ingeniero José, que todavía no está terminado, por lo tanto nos pasaba lo que tenían al momento. Le dije, bueno, a lo mejor esa observación nos va a hacer el gobierno del Estado, y sí, pasó de esa forma. Y yo les decía ahí en el gobierno, miren, lo que pasa es que el espíritu o lo que se debe de checar en estas tablas precisamente son los valores, son los procedimientos técnicos. Las calles, bueno, eso es importante, pero es de forma, no de fondo, ¿verdad? Entonces me comentaba el presidente de ahí del Consejo Técnico Catastral, sí, dice, de hecho vamos a votar para que se quite este punto para el año que sigue, ¿verdad? Y por ahí el otro que tuvimos un pequeño error en sellarlo, donde pero no fue nada. Y de hecho son 7 ejemplares los originales. Digo, quisiera ya se aprobó. este es lo que son las tablas de valores catastrales del 2020, y bueno, aquí están las firmas y lo que nos envían por parte de que enviamos nosotros al secretario de Hacienda Pública del Estado, y finalmente pues las recomendaciones que nos hace ya el gobierno del Estado, ¿no? Y que pues con base a esto, no sé si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda. Los valores que mandaste aquí, los incrementos del 11 y del 8%. Así es, son esos incrementos que vienen aquí. Bueno, hay ciudadanos que vienen a las oficinas y nos hacían un recibo de la anterior administración y pagaron 1,000 pesos o 1,200. Ahorita le llegan 5,000. Pero ahorita obedece al estado actual que se encuentra el padrón. Por eso esos casos los atendemos en lo particular. Recordemos que estas tablas es la iniciativa para el siguiente año fiscal. Nos encontramos nosotros que, por ejemplo, ahorita en nuestro padrón tenemos unos valores que, de acuerdo a la ley de catastro y la ley de ingresos, debe ser el valor fiscal por la tasa, nos da el valor, la cuota bimestral por 6, más la cuota fija será el impuesto a cubrir. Y en algunos casos, por errores del sistema, no se hace así. Entonces, cuando hacemos el ejercicio, nos damos de cuenta que el sistema no está haciendo el cálculo como debiera. Entonces, esos casos
nosotros los atendemos con mucho gusto y les hacemos el ajuste correspondiente. Por ahí tengo algunos casos incluso que cuando hay que ir a catastro. No, claro, con todo gusto. Es que dicen que eso ahí se tiene que pagar. No, digo, Puede ser error del... pudiera ser, digo, salvo revisar los valores, pudiera ser. Digo, los valores, como el comento, de 2017, 18 y 19 no tuvieron incremento. Hasta ahorita, o sea, el 2019 se cobra con los valores anteriores. Entonces, deberá de obedecer algún error, ¿verdad? Pues sí, básicamente estaríamos también en la siguiente semana probablemente vamos a estar convocando para trabajar lo que es la ley de ingresos, que también es un tema que tenemos que sacar y que bueno, va a ir también muy acorde con esto, ¿verdad? Bueno, pues no tenía una duda referente a esta observación pues de forma que les hicieron con el nombre de la calle, decías que Obras Públicas es la que da la pauta. Así es. Pero también comentas que para el próximo año van a omitir como esto. En el Consejo Técnico Catastral del Estado, no así nuestros trabajos. Pero no se puede en el solventar eso con Obras Públicas para que el próximo año en Sí, Catastro de hecho. ya no nos hagan una observación. Sí, así es. De hecho, vamos a intentar, pero como hay asentamientos que van saliendo, no cuentan con las calles, entonces ahí es donde nos encontramos. Nosotros optamos por poner calle sin nombre para no omitir el requisito. Y aún así nos dijeron, a ver, sí, que de alguna manera se dará la respuesta correspondiente conforme a la situación del propio municipio, ¿verdad? Así es. Sí, pero los trabajos se tienen que seguir para actualizar las calles, ¿verdad? Muy bueno, pues si no hubiera más que tratar, agradezco mucho al licenciado Manuel, al licenciado Felipe que nos acompañaron. Muchas gracias, felicidades por hacer ese trabajo de campo, porque muchas veces nomás lo ven por internet, Google Maps, y no hacen algún otro trabajo, por eso es que los tenemos tan... No, hoy estuvo muy participativo el consejo, estuvo muy participativo y trabajamos muy bien. De hecho, el gobierno del estado felicitó al ayuntamiento porque fuimos de los primeros municipios que entregamos el proyecto. Hay algunos municipios como el de Guadalajara que todavía no. Entonces nos felicitaron a nosotros por hacer nuestro trabajo en tiempo y forma, ¿verdad? Les hago extensiva la felicitación. Muchas gracias por todo y estaremos convocando próximamente a Comisión de Hacienda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buena tarde.